Venimos para el segundo bloque de La Quinta Pata. Hoy vamos a estar hablando en este séptimo programa sobre memoria e impunidad y ya le damos paso y saludamos a nuestro entrevistado el día de hoy, Gerardo Bleier, periodista, escritor. ¿Cómo dice que le va, ¿Cómo Gerardo? andan? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Muy bien, por suerte. Gracias por venir. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estamos en semana, días previos ya, en la semana antes de la Marcha del Silencio, el mes de la memoria también. Pero te queremos preguntar, aparte de lo histórico, ¿cómo ves hoy el tema de la memoria y la impunidad? Esto que decíamos un poco en la editorial, de, bueno, hay milicos negacionistas en el Parlamento y todo, pero sabemos que, digamos, el tema de la impunidad y el fascismo no es algo solamente político, sino que también tiene su previa y es lo fundamental y donde vive día a día, que es en lo social. ¿Cómo es Sí, la sí. sociedad uruguaya con respecto a eso? Déjame decirte, antes de hacer el admirado elogio de la Ujú. sociedad uruguaya, que cada mayo, desde hace ya varios años, encuentra formas nuevas, originales, innovadoras, sensibles, solidarias, de manifestarse en relación al verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado. Cada mayo me sorprenden algún acontecimiento Ujú. nuevo, alguna, algún acto de sensibilidad político, artístico, social. Ahora, por ejemplo, se conformó un grupo que se llama Jacarandá, que son las generaciones, digamos, de los que fueron víctimas en el sentido generacional de la dictadura, del terrorismo, Ujú. así que vivenciaron el autoritarismo, los hijos de los que vivenciaron el autoritarismo en todas sus manifestaciones, hasta en la calle, ¿no? Sí, sí. Perseguirte por andar de a cinco, Ujú. a ese nivel, ¿no? Y cómo eso afectó la formación de su personalidad, su desenvolvimiento, es un momento de la vida, ¿no? Que tenés 12, 13, 14, 15 años, y padeces esa forma de autoritarismo monstruoso que fue la dictadura uruguaya y el terrorismo de Estado, que empezó el 27 de junio de 1973 y no en febrero. Si quieren hablamos de eso Sí, después, sí. porque eso es parte de una operación. Entonces, eso es lo que quería incorporar antes de hablar de la maravillosa sociedad uruguaya y su sentido de solidaridad, sensibilidad. Este, Más allá incluso de pertenencias político-partidarias. Eh, este año, como se conmemoran los 50 años del golpe, y las fechas redondas tienen ese impacto particular, vaya a saber por qué, Ujú. milagro de la matemática, este, pero lo tienen. Hubo un intento, una operación político-mediática, por como recrear la teoría de los dos demonios. Ujú. Eh, Eso fue a través de iniciativas de Cabildo Abierto en el Palacio Legislativo, en el Poder Legislativo, fue a través de algunos presuntos especialistas en la crisis que condujo a la democracia, a la crisis de la democracia, de la dictadura, que basándose en el libro Febrero Amargo, le dan a febrero, que es el momento en el que los militares que venían estando ya en el mando desde hacía por lo menos un año, deciden desplazar las formas institucionales básicas y asumir directa y explícitamente. Es cierto que fue en febrero que eso ocurrió, Ujú. pero el golpe no fue en febrero. Sí, sí. Lo que ocurrió en ese momento fue una máxima tensión entre sectores ultraconservadores fascistas, como Cristi, Agarrondo, toda esa porquería, fascistas, entre algunos militares más vinculados a eh, tradiciones liberales, todavía democráticas, y entre militares nacionalistas, no ultraconservadores, sino Ujú. nacionalistas en el sentido de tratar de ubicarse en una posición en la que prevalecía el espíritu de la nación frente a cualquier otra consideración. Y luego había gente de izquierda, como Sereni, ¿no? Que todavía tenía muchos amigos e influencia. Todas esas sensibilidades en febrero efectivamente juegan la Ujú. pulseada última para ver cuál se impone en el mando de las Fuerzas Armadas. Y cuando se impone
el ultraconservadorismo fascista era pero había que jugar ese partido, porque si tú planteas las cosas así, ¿para qué plantear las cosas así? Para decir que el conflicto en ese momento era democracia, autoritarismo y que la izquierda dudó. Algunos sectores de la izquierda, porque la mayoría de la izquierda no tuvo tiempo ni de pronunciarse, porque las cosas pasaban tan rápido. Pero se pronunció Marcha en un sentido muy crítico, y el Partido Comunista emitió un editorial que dicho sea de paso no fue visto por el comité ejecutivo de ese partido, pero esos son detalles de la historia que algún día habrá que escribir como se debe, en la que no se, digamos, los contenidos del conjunto nacionalista que integraba ese grupo golpista, o que quería intervenir en una solución a la crisis, acerca de la cual el seguidita voy a hablar, se miraba cómo salir de... Pero estaban Wilson Ferreira, Jorge Valle. El Partido Comunista una semana antes había tenido reuniones con Jorge Valle y Wilson Ferreira Lunate y con Seregni, buscando generar un movimiento de masas en defensa de la democracia. Claro. Y entonces te cuentan una parte, no te cuentan todo el contenido, la complejidad de ese momento en que había que tomar decisiones, que se está cayendo todo a pedazos, literalmente se estaba desmoronando todas las instituciones. Pero entonces la dialéctica no era democracia autoritarismo, era democracia autoritarismo, era crisis social de pauperización de la situación de los trabajadores o control de todo el poder en grupos de privilegio oligárquicos. Había muchos componentes, había imperialismo, antiimperialismo, porque el imperialismo estaba actuando desembosadamente a través de todos sus aparatos de inteligencia internacional, formando torturadores, como habían hecho los franceses en Argelia. Es decir, un conjunto de fenómenos que estaban todos en juego, no era una sola contradicción, había muchas dialécticas. Estaba también la democracia y el autoritarismo, estaba el control de la economía, el servicio de quién, estaba también, y esto me quiero referir y con esto termino, la respuesta a esta pregunta, que di demasiadas vueltas quizás, estaba también la causa principal por la que se dio el golpe de Estado. ¿Por qué se dio el golpe de Estado en Uruguay? Porque en el acumulado histórico de casi 40 años, el movimiento popular, los trabajadores, primero que nada, el Congreso del Pueblo, la unidad del movimiento obrero en la Convención Nacional de Trabajadores, la articulación con el movimiento estudiantil que comenzaba a reaccionar a las expresiones autoritarias que se veían todos los días, medida pronta de seguridad, asesinato de estudiantes, depauperización de su padre, la familia de clase media cuyos padres perdían capacidad adquisitiva y no llegaban a fin de mes, entraban en crisis, uno perdía el empleo, todo eso pasaba. Y el movimiento popular se hacía cada vez más fuerte, más organizado, más maduro, más teóricamente denso. Y después todavía la unidad de la izquierda, el Frente Amplio, como un fenómeno de alcance universal, de significación universal por la originalidad de sus contenidos. Eso es lo que no pueden tolerar los grupos de privilegio ultraconservadores fascistas respaldados por la CIA. Porque eso es así. Esto hay que señalarlo así, porque fue así. Entonces, otras cosas son otras valoraciones después, que son del análisis de la complejidad. ¿Cómo que no? Eso hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo sobre blanco, sobre negro, ¿no? Y no con manipulaciones falsificadoras de una realidad que después nos llevó a evidenciar una situación dramática, porque los niveles de las prácticas de terrorismo de Estado en el Uruguay fueron de las peores del mundo. En la cantidad de presos, en el salvajismo de las torturas, en la habilitación de una mafia organizada hasta para satisfacer intereses corporativos propios de mafia, que eran el 50% de los integrantes de la OCOA, que habían salido de control de los mandos militares mismos. Es decir, toda esa porquería repugnante, y más todavía el control absoluto, la censura, las persecuciones, la represión, la imposición de una moralidad ultraconservadora, toda esa porquería fue. Entonces, naturalmente, cuando pasan 50 años, lo que tenemos que rememorar es todo esto con verdad histórica para construir los cimientos culturales reales del nunca más, y no para satisfacer el narciso de algún presunto politicastro que se pone en estadista, pero trabaja para el ocultamiento de la verdad y para la falsificación de la verdad histórica, por lo tanto, por lo cual es un intelectual deshonesto y toda su sabiduría
no tiene ninguna utilidad social. No, pero a ver, Gerardo, ninguna vuelta. Pues primero nos llamamos la quinta pata, que justamente está para eso, para buscarle la quinta pata a los temas y tratar de no abordarlo de una manera superficial, porque muchas veces en los medios no se tocan los temas, no es un ocultamiento, y si se tocan los temas, algo como muy meramente ilustrativo, alguna fecha, lo que sea, y después empieza a caer en los lugares comunes siempre, ¿no? Eso, tupamaros militares, como si en el medio o sea, como si no hubo sindicalistas, si no pasaron gente, incluso inocente en el sentido que no está involucrada políticamente ni nada, ni está en una cuestión, que no significa porque vos estés involucrado tengas que ser víctima de todo lo que pasó, pero muchísimas cosas, ¿no? Pues nos podemos hablar, no sé, de la masacre de los 8 que fue en el 72, porque también se va, no, pero había democracia porque se votaba, ¿no? Esa es como muchas veces al debate del terreno que te quiere Habían llevar, ¿no? gobernado durante 3 años con medidas prontas de seguridad casi. Ujú. Digo, la pendiente autoritaria, además, no solo tenía expresiones represivas y exclusivistas, clasistas radicales del patriciado oligárquico y banquero, sino que tenía también expresiones económicas, porque gobernaban ellos Sí, para sí, ellos. sí. Todas las decisiones que se tomaban eran en beneficio de un grupito muy reducido de individuos desde hacía mucho tiempo. Hay que decir, recién yo incorporaba, para terminar, cuando dije una frase de esas que a veces suena muy, ¿no? Boom, Mm. que después de caracterizar con crudeza lo que ocurrió, hay que ir al análisis de la complejidad. Bueno, en el análisis de la complejidad hay que tener presente situaciones globales que nos afectaron y de las que no pudimos, eh, eh, digamos, salvarnos, por decirlo de alguna manera, o que esa cosa de la excepcionalidad uruguaya que lo era, porque habíamos construido una institucionalidad democrática radical seria y densa, no pudo evitar la caída en la pendiente autoritaria que caracterizó a Brasil, Argentina, Chile. O sea, y es cierto que a eso condujo no todas decisiones, no se puede poner de un modo caricatural todos los partidos políticos. Había una crisis económica global, se nos vino, durante casi 14 años el Uruguay tuvo tasa de crecimiento cero. Cero, porque cayeron los precios de los commodities, se dificultó la exportación de nuestros bienes naturales tradicionales, agropecuarios. Entonces hubo causas reales. No es que eran unos malvados. No. Eso es cierto. Y tampoco hay que ir a ese nivel escolástico de razonamiento. Pero frente a eso se podía reaccionar como reaccionó la izquierda uruguaya y el movimiento obrero, pensando un programa de desarrollo sostenible con justicia social, o se podía reaccionar aniquilando el acumulado de conquistas sociales, de derechos que había obtenido lo mejor de la tradición política democrática progresista de la izquierda de Uruguay y del movimiento obrero. Era de las dos maneras que se podía reaccionar. Entonces, hasta había que estar de un lado o del otro, ¿no? Wilson, Seregni, el movimiento obrero, los dirigentes sindicales, los dirigentes estudiantiles estuvieron del lado y del otro estuvieron otros, que para cubrirse que estuvieron del otro lado y que por lo tanto legitimaron con su acción, omisión o silencio toda esa repugnante porquería que podíamos haber evitado, entonces elaboran discursos. Pero la historia es cruda. Hay momentos en que se empiezan a poder observar los fenómenos porque hay documentos, hay textos, y entonces recurren a ese tipo de falsificación de la verdad, que además, dicho sea de paso, ahora se ha naturalizado. Yo nunca en mi vida vi en el Uruguay un gobierno que hace de la mentira su forma de comunicar. Nunca. Porque el liberalismo conservador uruguayo tenía dirigentes que trabajaban desde la honestidad de sus posiciones. Claro. Y se exponían, había que Mm. escuchar a Eduardo Ortiz en el Senado, a la salida de la dictadura. Era un señor, o los debates parlamentarios, quien haya leído debates parlamentarios previos a la dictadura sobre algunas interpelaciones, Ah, tenían una densidad, ¿no? Tenían un sentido de nación, de rol que cumplir como clase dirigente.
en esa nación que tenía 200 años, ¿no? Había construcciones historicistas, porque no fue tan así tampoco, ¿no? Pero tenían, y leían. Esto que tenemos ahora es el vacío cultural más espantoso y vulgar. La élite actual de la derecha uruguaya es la cosa más espantosa que tuvo el Uruguay en su historia. Y se nota. Sí, Y sí. se comienza a notar día a día, ¿no? Entonces, frente a esas circunstancias, ¿qué tenemos que hacer los que, los que consideramos que el Uruguay tiene un potencial como para ser un país integrado, solidario, sensible, que aporte a la cultura a pesar de nuestra insignificancia demográfica, que aporte al mundo avances culturales como el Plan Ceibal o como la unidad del movimiento obrero, etcétera, etcétera? ¿Y qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que encontrar formas originales, auténticas, honestas, de elevar la capacidad de interpretación de la sociedad respecto del mundo en el que vive, de la sociedad en la que vive y de por qué los individuos se paran de un lado y del otro. Cuando los 20 de mayo, miles y miles de personas transitan en silencio, hasta el momento en que se nombran los nombres de los desaparecidos, la calle 18 de julio, lo que hacen es decir un profundo rechazo a la mentira y un gesto de amor. Esas son las formas en las que hay que disputarle el lugar a quienes concentran su acción en la defensa de grupos de privilegio, egoístas y autoritarios por su propio contenido. No sé, Emilio, le ibas a consultar. Si no, yo tenía una cortita Dale de... vos. No, porque ahora estaba viendo que anoche, pasando por el palacio, también estaba los muros, porque estaban pintados recientemente de familiares, ¿no? De dónde están, y habían sido tapados por esta gente de Cabildo Abierto, que no vale ni la pena nombrarlos, la facción esa, que ponían familiares dejen de facturar y había como un signo de pesos, ¿no? De esto que te preguntaba al principio, también cómo se está instalando, hay determinados discursos que están empezando a tener cabida, ¿no? Desde un resentimiento social y, bueno, de una toda, ya no es historización, sino tergiversación total de lo que ha pasado, pero ¿qué opinión te merece, bueno, discursos de Manini, de Domenech, una persona como Domenech que persiguió gente que esté en el Parlamento, pero que también fue una persona que estuvo en el Estado durante muchos años, ¿no? Que ahí subterráneamente, o por lo menos en la sombra del poder. Como un genuflexo servil en silencio, al servicio de cualquiera. Ujú. Sí. Lo que hay que hacer con esa gente es despreciarlos con la ignorancia y volver a crear. Cualquiera que haya padecido, yo no hablo de mí nunca, ¿sabes? No me gusta hablar de mí, salvo en circunstancias en las que no puedo no hacerlo, como Sí, sí. parecieron los restos de mi padre, por ejemplo. Pero yo estuve preso con 14 años, pocos días, pero fueron durísimos. Me pusieron un revólver en la boca y me pusieron frente a un ascensor que no estaba y me amenazaron con tirarme por el hueco del ascensor, a mí y a otros compañeros. Y a mí particularmente, estaban todos los compañeros de la juventud comunista en ese momento, que habíamos salido a pintar un muro que decía "Bajo la dictadura" y no nos dio el tiempo para pintar "Viva la democracia" porque nos dispersaron. Y estaban todos de plantón en una habitación grande de inteligencia ahí en Maldonado, ¿no? Y a mí me pusieron solo en una habitación que tenía ventanas, es decir, que yo me podía tirar por la ventana, de plantón. Y después me trajeron un colchón porque me estaba desvaneciendo, ¿no? Tenía 14 años, a ver si nos entendemos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, yo no hablo de esto porque fueron días, pero me cambiaron la vida, ¿no? Te puedes imaginar, yo salí de ahí, mi concepción de la vida ya no era la misma, y allá no era un niño, para decirlo rápido, ¿no? Entonces, después estuve en la clandestinidad hasta el 79. Después me fui al exilio, luchando por la democracia uruguaya todo el tiempo, la acción. Trabajé en un medio de comunicación cuyo contenido era organizar la solidaridad internacional para derrotar el autoritarismo en Uruguay y recuperar la democracia. Apenas pude, en febrero del 85 me vine al Uruguay y me integré a CX30 de radio, a seguir haciendo periodismo para tratar de transformar la sociedad, democratizar la relación social. Y después entregué
todos mis recursos disponibles, intelectuales, materiales, sin nunca preocuparme por mí mismo, yo te diría, mi familia dice que demasiado despreocupado de mí mismo, en el esfuerzo por asegurar que nunca más volvamos y vuelvan generaciones de ustedes, las más jóvenes, a vivenciar toda esa repugnante atrocidad que fue el terrorismo de Estado y el autoritarismo y la dictadura cívico-militar en Uruguay. Entonces, cuando yo escucho a estos miserables genuflexos del poder, arribistas oportunistas de la peor calaña, referirse a que las víctimas de toda esa concentración de poder autoritaria, violentista y vulgar y clasista, se benefician de no sé qué cosa, porque alguna habrá recibido algún apoyo de una organización de derechos humanos internacional, y qué tiene que ver, qué importancia tiene, ¿no? ¿Cómo se organiza la generación de la cultura de derechos humanos? Y se organiza internacionalmente con organizaciones y redes de tejido que unas se ayudan a otras en los momentos en que una necesita, porque ¿de dónde salen los recursos? No lo dan los banqueros y los terratenientes, no lo dan los amiguitos de esta gente. No, los que ellos van y hacen esa cosa genuflexa repugnante. Entonces hay que ignorarlos. ¿Pintan? Les pintamos de nuevo. No existen. Nuestra función es producir cultura, producir sensibilidad, producir inteligencia política, producir proyectos de desarrollo sostenible, producir nociones de la justicia social. ¿Por qué es imprescindible para que la comunidad humana pueda desarrollarse en unos niveles de convivencia más sanos, en las que cada uno pueda optimizar su existencia vital sin estar sometido a estos fenómenos brutales que te inviabilizan la capacidad de disfrute de la vida, que es muy breve, como dice Pepe, ¿no? Sí, tratando de hacer digamos, de una especie de falso traductor, porque hay también en las redes, sobre todo, digamos, como un discurso bastante posmoderno, ¿no? De, no sé, al fascismo se le vence con amor y con un montón de cosas. Yo sé que no vas por ese lado, pero creo querer interpretando en el sentido de no dejarle espacio que crezca, ¿no? O No, sea, pero además la afectividad, ojo porque al fascismo no se lo vence con amor. Pero sin amor en cuanto a afectividad en las relaciones. Después aparecen los temas de relaciones de poder. Al fascismo se lo vence combatiendo con organización social organizada y profesional, además, ni siquiera espontaneísta. No. Si no, no se vence al fascismo en ninguna parte del mundo, ¿no? Ni al fascismo, ni al ultraconservadurismo, ni a las formas de las castas de privilegiados históricas, feudales, ¿no? De estos. Eso se lo derrota con organización social, producción teórico-política, praxis, aprendizaje, pero, ¿por qué emerge de la propia sociedad y de las propias comunidades y colectivos la valoración de la significación del amor? Y porque estamos en un momento de la humanidad en que hay un profundo vacío de afectividad. Vos imaginate que el concepto de autonomía que está prevaleciendo es el concepto de autonomía de un individuo que vive solo en su casa y trabaja desde su computadora y tiene el mundo en su casa, ¿no? A diferencia de la soledad de otras épocas históricas, en la que vos estabas solo en un rancho, en el medio de un descampado, porque tenías vocación de solitario, y estabas solo. Ahora la soledad se vivencia como que estás en el mundo porque tenés el mundo en la computadora. Pero desde el punto de vista afectivo, espiritual, existencial, está en la misma soledad y se padece, por lo tanto, la ausencia de afectividad. Entonces, yo siempre digo, estamos en un momento del proceso de transformación de la democrático-igualitaria de la sociedad en el que la crisis es tan severa que hay que tener derrame de afectividad y sentido del humor. también. Mucho sentido del humor. Porque, y de vez en cuando, expresiones radicales de expresión de carácter que expresen las cosas como hay que expresarlas. Y no gregué, ni bla bla, ni blu blu. Pero, como actitud existencial ante los problemas cotidianos, las disputas de las relaciones de poder que están ahí, porque como se disputan relaciones de poder en la sociedad, todavía,
falta mucho para que superemos esa etapa que la vamos a superar, bueno, hay relaciones de poder, ambiciones personales, ambiciones corporativas, ambiciones de los grupos de privilegio, de preservar los privilegios. Todo eso está y es cada vez más acentuado porque estamos en crisis. En el mundo entero está en crisis. Hay una crisis sistémico-institucional. Toda la forma en que se gobernó el mundo durante los últimos 100 años está desmoronando. Y algunos de los contenidos de la forma de acumulación de capital radical obscena ya no son sostenibles porque solo no pueden vivir miles y miles de millones de individuos. Entonces, esa situación genera niveles de incertidumbre monumentales que exigen desafíos intelectuales, pero también afectivos, también afectivos. Frente a esa situación hay que poner afectividad, sentido del humor y sofisticación interpretativa y teórica. Ahora que justo lo mencionás con este tema de, bueno, la incertidumbre mundial que hay en general desde un punto de vista de los afectos, desde el trabajo, con esto de inteligencia artificial, desde lo climático, ¿no? Desde si el mundo va a existir o no mañana, surgen estas expresiones, ¿no? Que tienen un gran contenido de miedo, ¿no? Un gran contenido de terror y de temor a determinadas cuestiones. Catastrofismo le llamo yo. Ahí está. Porque hay un discurso Sí, sí. catastrofista deliberado, como para decir no hay nada que hacer. Que es el caldo de cultivo de este, digamos, neofascismo, Claro, de ultraderechas que hay, claro. y que a su vez responde que no es un fenómeno local, como tampoco lo fue en su momento la dictadura acá, porque como vos decías hoy, no son unos tiranos que se despertaron un día para el otro diciendo voy a dar un golpe de Estado y ya está, sino que se venía cultivando desde hace tiempo. La doctrina de la seguridad nacional, Y el plan que así ponía a los Cóndor, enemigos internos, etcétera. tal cual. El otro día en la presentación del libro, por ejemplo, conversamos compañeros y compañeras, decían, yo me fui el 73 acá, me voy para Argentina, tengo hijos y viene la dictadura. ¿Y para dónde voy? Para Chile, que estaba, para Brasil, que ya venía de antes. Y a su vez, por ejemplo, también rescatar la visión, por ejemplo, de que la huelga general, que también van a ser 50 años, desde el Congreso del Pueblo ya se decía, del 64 al 65, en caso de una dictadura, que haya una huelga general. Entonces, eran visionarios, no, estaban viendo lo que pasaba en el presente. En el presente y no solo en el terruño, sino Exactamente. en la región, en el mundo. En sí. Brasil ya estaban en dictadura, Argentina venía de dictaduras también, no con este componente, así que tenía el plan Cóndor y la doctrina de seguridad nacional de esa manera, pero digamos, bueno, como decía Mar, ¿no? La historia se repite al principio con tragedia, después como una farsa, y ahora vemos estas fotocopias porque Manini viene a ser un testaferro también de toda Por esa camada, supuesto, ¿no? ignorar. Hay que ignorarlos. Pero además no valen nada, ya lo ves, no tienen ni siquiera integridad ética. Es una cosa horrible, ¿no? Porque por lo menos, ya te digo, hubo otras generaciones. Se han robado frigoríficos enteros, ahora son 5 casas, ¿no? ¿Qué cambia? Cambiaron. Antes trabajaban para la concentración. Este es un fenómeno interesantísimo, no nos va a dar el tiempo seguramente. Hable. No, pero este es un fenómeno interesantísimo y que tenemos que ser muy, muy, muy serios. Yo te digo, hace como 2 años que lo estoy estudiando y todavía no me animo a hacer generalizaciones así, boom, ¿no? Hay una derecha global, una ultraderecha global, que se está anticipando a un fenómeno. La revolución científico-tecnológica que viene, con los contenidos que viene esta, robótica, cibernética cuántica, inteligencia artificial, ya no solo sustituye empleo manual, sino trabajo intelectual. Eso tiene efectos, algunos revolucionarios, dicho sea de paso, porque podría permitir, si se distribuyese correctamente la riqueza social, que los seres humanos tengamos tiempo para el cultivo de nuestras vocaciones, ¿no? Nada menos. Se le llamaba comunismo a eso hace un siglo. Y hay condiciones para que la humanidad se organice de modo que distribuya la abundancia, ¿no? Pero, al mismo tiempo, las concentraciones grandes de capital, como BlackRock y todos esos fondos de inversión monstruosos, están yendo por la tierra, porque es el componente que le falta para controlar todos los ingredientes orgánicos del proceso de valorización del capital, es decir, de la mercantilización del mundo de la vida. Que eso, al final de cuentas, es la parte perversa del capitalismo, así como la parte sorprendente es su capacidad de innovación y su eficiencia en la gestión de recursos, ¿no? Producidos socialmente, en la organización del trabajo social con fines competitivos.
Entonces, esa gente, en Holanda hay granjeros ultraconservadores, y en Suecia crece el partido de ultraderecha, porque, porque el capital va por sus tierras. Claro. ¿Y qué está pasando acá? Sí, Se anticipan, claro. se anticipan. Y ojo, porque fíjate qué interesante. En general se trata de gente conservadora, prejuiciosa, elitista, clasista. Pero, ojo que no todos, ¿eh? Hay productores italianos que no son esto. Cooperativas, productores de 100 años, ¿no? Ujú. De experiencias comunitarias que también. Y hay granjeros americanos que no recibieron subvenciones, como recibieron los europeos, subvenciones groseras que tomaban de la riqueza que nos sacaban a nosotros comprándonos las materias primas por nada. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Entonces, ojo, porque, y son productores directos, no son burócratas que trabajan en las grandes instituciones que gestionan los intereses del capital global. Son productores directos, se levantan toda la mañana, ¿no? Tempranito a darle de comer al chancho, para decirlo en un lenguaje sencillo, ¿no? Y entonces como productores directos dicen, pero para un poco, compañero, usted se va a quedar con todo. Y yo ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a engrosar la lista de los sectores marginales o empezar a vender mis propiedades que acumulé mientras tuve renta de la tierra? Ujú. Porque eso también es algunos de los que están con Manini, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y con el herrerismo. Entonces, y ojo, porque tienen alguna legitimidad en Sí, la sí. defensa de algunos intereses y nosotros no podemos confundirnos. Es que hay uno de los postulados, por ejemplo, volviendo a eso que decía del herrerismo, del ruralismo, en su momento, que uno lo lee, también leyendo su contexto, y tiene cierta razón y ciertas cuestiones desde un punto de vista nacional y determinada defensa, decir, bueno, esto, vienen por todo porque está bien que este tipo capaz es conservador, reaccionario, todo lo que vos quieras, pero tampoco podés, no sé, borrar de plano el agricultor, el Claro, productor claro. uruguayo. Después, ¿qué le pasa? Como son minorías, en casi todo el mundo son minorías, después hacen un acuerdo con una superpotencia que les garantice sus privilegios. Es lo que desearían, que gobierne Trump, que se ocupe de Ujú, garantizarles que van a seguir teniendo la propiedad sobre la renta de la tierra, y que no van a tener, y que si vienen movimientos populares democratizadores de las relaciones sociales van a poner a la fuerza ujú. militar para contenerlos, ¿no? Sí, sí. Este, porque eso fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué la alianza con Estados Unidos? Por temor al comunismo, comillas, ¿no? Este, y ahora, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, es un tema serio, serio. Ahora están ya algunos, si vos mirás canales de televisión bueno, Gran Bretaña está desbocada, ¿no? Desbocada en su praxis neoimperialista, anticomunista y antiliberal. Inglaterra. Ujú, No sí, sé. sí, sí. Bueno, entonces ojo porque lo que se viene, es claro, porque la tradición liberal tiene contenidos demócratas radicales, ¿no? Rousseau, Montesquieu, en fin, toda la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Y también, ¿no? ¡Bum! Ujú, Entonces, ojo porque están tratando de recrear las formas de la Guerra Fría, formas de polarización, ¿no? Y nosotros somos pocos, ujú. somos demográficamente insignificantes. Entonces, no tenemos que dejarnos arrastrar a esa forma de polarización radical, salvo que haya conflictos sociales que generen la polarización Por las condiciones mismas, mala lógico. distribución de la riqueza, por el vaciamiento de la salud pública, por el vaciamiento de la educación pública, por el vaciamiento de las políticas de amortiguación de las diferencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso la Ujú. crisis social Sí, sí, no se arregla con enunciados, ujú. ni hablando de amor. Sí, sí. Este, Pero aparte, capaz alguien que se conecta recién dice, están hablando de memoria e impunidad y que tiene que ver Trump, que tiene que ver el liberalismo, que tiene que ver la tierra, que tiene que ver el granjero italiano. Tiene que ver, primero aparte nos llamamos la quinta pata por buscarle la vuelta a eso. Y ahora, bueno, Gerardo estaba llegando a eso, el tema de los discursos y cómo impregna que después todo eso que capaz a veces no lo entendemos y no lo vemos, pero vamos a un asado y vemos uno que capaz, bueno, con cuestiones de migración o lo que sea, o con temor también, porque pierde su laburo o lo que sea,
y el enemigo pasa a ser el cubano, el La venezolano manipulación que del miedo, de la inseguridad, de la incertidumbre, eso es un componente esencial del neofascismo. Y el neofascismo es el que provoca las atribuciones monopolistas de control del poder autoritarias. Históricamente ha sido así. Entonces, si lo que queremos es crear una cultura del nunca más terrorismo de Estado, lo que tenemos que hacer es formarnos, analizar la complejidad, comprender toda su complejidad para estar en condiciones de democratizar ese conocimiento entre todos y generar masas críticas, sujetos sociales que apenas ven aparecer gestualidades autoritarias, como toda esta porquería que han hecho este ser que mejor no calificar, que dirige la educación, que, sí, sí. ¡ah! Esas cosas autoritarias, ¿no? Porque más allá de cuáles sean los contenidos reales de los distintos conflictos que surgen, pero ese autoritarismo ramplón, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando vemos aparecer eso, reaccionar inmediatamente creando masas críticas sensibles, inteligentes, democráticas, radicales, que procuran resolver los conflictos que no son sustanciales y que por lo tanto no son resolubles meramente con los discursos, mediante la acción de cuidado de la calidad de nuestra convivencia democrática, porque después que los procesos de degradación y de la polarización artificial comienzan, es como le escuché decir hace poco a Engler en una reunión que mantuvimos juntos en una olla popular allá frente a la tablada de ANCAP, después que se tira el primer tiro. Ah, por ahí va la cosa. Señor Emilio, no sé, yo pues, o sea, arrancamos a hablar con Gerardo de... Sí, yo además me tengo que ir, así que Pero me tire, parece que tire, los voy a tire. traicionar. Yo estoy prestando mucha atención. Sinceramente estoy Está más... como en partido de ping-pong. sí. No, eso. Resaltar la importancia de cómo dar esas batallas que bueno, tiene que ver también con esto de la posverdad, de que se dan estos espacios. Se ve mucho en Argentina, acá por suerte los espacios que se dan son menos, pero a veces pasa cuando ves en Argentina la relevancia que se le da a gente como Milei y toda su banda, que terminan impregnando en la sociedad esos discursos y termina después la gente repitiendo cosas. Eso es muy importante, eso que señalás, también lo estoy estudiando, porque claro, porque no podemos confundir a la ultraderecha como que es todo igual a la Todo, ultraderecha. claro. Hay una ultraderecha conservadora, vinculada a la renta de la tierra, y hay otra ultraderecha que ha logrado comprender un cierto malestar con las ineficiencias del Estado. Sí. Uh-huh. Entonces te meten junto el Estado y lo público, entonces te hacen la crítica de lo público y por lo tanto la exaltación darwinista social del individualismo. Lo único que existe es el individuo que salga a pelear la vida y chaco te vaya la biología, ¿no? Sí, sí. La biología vulgar, porque no es Darwin eso, ¿no? Pero el darwinismo social, como que la competitividad del individuo, eso es lo que hace, ¿no? Lo cual no está mal exaltar la potencialidad de los individuos y de la individualidad, pero no hay ningún individuo, como decía Marx, si no hay dos individuos, y naturalmente es un absurdo analizar la sociedad como dos individuos, por eso todo ese discurso del uno y lo otro me parece muy simplista, si no hay dos individuos no habría lenguaje, ¿no? Bueno, si no hubiese lenguaje no habría cultura, etcétera. Entonces, unos exaltan los valores ultraconservadores que tienen que estar estáticos siempre y son lo mismo porque son los que ellos se beneficiaban como grupo de privilegio, y otros exaltan el individual. Pero hay que analizar las diferencias para saber cómo rebatir, cómo explicarle a la sociedad por qué buscan eso, por qué exaltan esa cosa crítica del Estado y todo el Estado, aprovechando ineficiencias reales de muchas aristocracias tecnoburocráticas de los estados que, como no pueden dar respuestas, porque ya no hay casi respuestas nacionales a los problemas que son casi todos globales, lo cual no quiere decir que lo público en la esfera de lo estatal nacional no sea significativo, porque no es lo mismo si vos ponés recursos públicos en la educación y en la salud pública que si no ponés, no es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Las consecuencias sobre la integración social son muy relevantes. Pero ellos aprovechan esto, el miedo, la indignación, el enojo, todo es así, todo es el trabajo manipulativo de eso, ¿no?
Y este gobierno tiene gente que trabaja esa lógica. No todo el gobierno, pero hay gente de este gobierno Sí, que sí. trabaja esa lógica y no ha recibido las bofetadas necesarias que debió recibir si queremos todos sistémicamente cuidar lo mejor de nosotros mismos porque somos demográficamente insignificantes. Tal cual. Para cerrar la penúltima, Gerardo, que aparte justamente que decías eso, hay gente en el gobierno, bueno, Bianchi tuiteando también y diciendo, están con el tema del IABA, ¿no? Están buscando otro mártir, otro liberarse, ¿no? Como casi diciendo quieren cabecear una bala, ¿no? Pero se olvida la parte de que la bala generalmente la tiran ellos, ¿no? Y como vos decías, la primera, y después que se arranca es complicado, ¿no? Es un discurso aparte de la investidura Pero institucional que volvemos tiene. al principio, me tengo que ir, me tengo que ir, Dígalo. pero volvemos al principio. Ignorarlos y ocuparnos de hablar en los hogares, con los trabajadores, con las clases medias, con los productores, con los estudiantes, para ayudarlos y ayudarnos a comprender la complejidad de la realidad y pararnos con espíritu democrático, radical, mirando una sociedad mejor en todos los sentidos, en la sustentabilidad económica, en la calidad de las instituciones, en la efectividad, en el cuidado frente a este vacío existencial, en la solución de los problemas sociales más emergentes. Eso es lo que ellos no quieren, por eso esta señorita, que yo no sé si, ¿sabes lo que creo? Sí. No me extrañaría que fuese agente de la CIA desde hace décadas. A mí, vos sabés Décadas. que sí. Porque todo su comportamiento es muy profesional, ¿sabes? Sí. Como que estuviera asesorada. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Se ha importancia? desbocado un par de veces diciendo, yo tengo información, a mí me ha llegado de Eso que-". en relación, Sí. porque tiene amistad con Patricia Bullrich en Argentina. Ah, mirá, Entonces intercambian información. pero a mí me da... ¿Pero quién les da la información? Sí, a mí Claro. me da Lauro Müller, pero Sí, muchísimo, sí, muchísimo. sí. Gerardo, No sé si Lauro Müller, porque ahí hay otras instituciones. Ah, Pero también, capaz que. pero llegan no sé dónde está la sede de la CIA. el Lauro ahora. Müller. No, allá, bueno, allá. por eso. Igual Allá. es Cebollatí ahí ya. Sí, Ya ese Cebollatí. Yo no te sí. quiero dar para atrás a tu geografía, Ah, pero estás tocando mi Porque... ex zona. No, porque hablando, no, justamente... Yo soy del barrio. Porque yo justamente investigando el tema de los think tanks, de la red del Atlas y todo un montón de cosas, había uno muy desbocado que decía ¿cómo es? La ubicación y decía Lauro Müller 11 no sé qué, no sé cuánto, y era la embajada. Pero si todo sigue como está, ¿cómo se llama el senador de izquierda norteamericano? Sanders, ¿no? Bernie claro. Sanders. No Bernie Sanders. Sí. Pero algunos de los jóvenes formados por Bernie Sanders no hay que descartar que comiencen a tener cada vez más influencia en la política norteamericana. Porque la crisis en Estados Unidos es muy, pero muy aguda. Como Estados Unidos tiene la maquinita de producir dólares, derrama de modo escandaloso, ¿no? Riqueza social que toma de otras naciones. Pero, ojo, porque la situación es crítica para decenas y decenas y decenas de millones de individuos. Tal cual. Bueno, Gerardo, te agradecemos por la charla, nos quedamos Al contrario. conversar muchísimo rato más, seguramente te convoquemos para otro Cuando programa quieran. también. Cuando quieran, salvo, traten de no evitarme el día que se juega la La final. final de la Champions, pero sí, no sé Que es como la cuánto- final, porque yo no Sí. prácticamente como la final. Les agradezco yo muchísimo a ustedes. Por favor.